El embajador Klix se había estado preparando para este día durante 3 años galácticos estándar, y aún estaba bastante seguro de que todos morirían de forma horrible. Mientras flotaba por los prístinos pasillos de la estación alfa del Consejo, con su cuerpo púrpura translúcido ondeando de ansiedad, Klix repasó mentalmente sus preparativos una vez más. Plan de contingencia número 412. Si el humano muestra signos de agresión territorial, activar los escudos de emergencia y comenzar a transmitir frecuencias de rendición en todas las longitudes de onda conocidas. Plan número 603. Si el humano intenta establecer su dominio mediante exhibiciones intimidatorias, ofrecer inmediatamente tributo en forma de metales raros y gases preciosos. Había tenido pesadillas sobre esta misión. Pesadillas literales, lo cual era impresionante considerando que su especie técnicamente no dormía. El problema eran las historias. Las historias que se habían extendido por toda la galaxia sobre la Tierra y sus habitantes. Los humanos provenían de un mundo de muerte donde todo intentaba matar a todo lo demás constantemente como pasatiempo. Tenían un clima que podía congelarte o cocinarte vivo, a veces en el mismo día. Su planeta estaba cubierto en un 70% por una sustancia que disolvería a la mayoría de las especies civilizadas al contacto. La llamaban agua, y al parecer, la bebían por diversión. Pero lo verdaderamente aterrador era que, de alguna manera, habían sobrevivido a todo esto y luego habían decidido aventurarse en el espacio. O eran los depredadores más peligrosos del universo conocido, o estaban completamente locos. Klix apostaba por ambas cosas. La cámara del Consejo Galáctico bullía de energía nerviosa mientras los representantes de 47 especies diferentes se esforzaban por no parecer tan aterrorizados como se sentían. El colectivo Chitnés había apostado guardias adicionales, con sus mandíbulas chasqueando en patrones agitados. La delegación nebuloide había aumentado su densidad a la opacidad máxima, lo que en su cultura equivalía a esconderse bajo una manta. Incluso los exópodos, habitualmente confiados, habían retraído sus nalgas oculares a la mínima extensión. El presidente del Consejo, Borak, cuyo exterior rocoso normalmente proyectaba una autoridad serena, había desarrollado un ligero temblor en sus moduladores de voz cristalinos. Había convocado esta sesión de emergencia para dar la bienvenida formal al primer embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico, pero a juzgar por la atmósfera, parecía más como si se estuvieran preparando para una ejecución. Recuerden, Borak anunció a los delegados reunidos, no debemos mostrar miedo. Se dice que los humanos pueden detectar la debilidad emocional mediante el análisis de feromonas y la lectura de microexpresiones. Son superdepredadores de un mundo donde todo se caza a todo para sobrevivir. Los tentáculos de Klix se retorcían involuntariamente. Había leído los informes de inteligencia. Los humanos, de alguna manera, habían domesticado a otros superdepredadores y los habían convencido de vivir en sus hogares. Los llamaban mascotas, pero todos sabían que era obviamente una traducción errónea. Debían de referirse a algún tipo de armas vivientes o herramientas de guerra psicológica. Lo peor fue que la Tierra había solicitado específicamente que su representante llegara solo. Sin guardaespaldas, sin séquito, sin armas visibles. Esto era una señal de increíble confianza o de una estupidez absolutamente suicida. Dado lo que sabían sobre los humanos, probablemente ambas cosas. Un suave timbre indicó la llegada de una lanzadera. Los cromatóforos cambiaron a un color verde enfermizo, que en el lenguaje corporal centauriano se traducía aproximadamente como, estoy a punto de encontrarme con mi creador, y no estoy listo. Posiciones, todos, retumbó Vortex, con la voz ligeramente quebrada en la última palabra. El humano está aquí. La cámara quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los recicladores de aire y el apenas audible chasquido de las mandíbulas de alguien, presa de la ansiedad. 47 especies diferentes contenían la respiración, o su equivalente, mientras esperaban su posible destino. Pocos sabían que su mayor problema no sería sobrevivir al encuentro.
Sería explicar a sus respectivos gobiernos por qué acababan de entregar la galaxia a alguien que consideraba adorables a las máquinas asesinas. La esclusa de aire se abrió con un siseo, con la dramática llamarada de la inminente catástrofe, y dejó atrás al primer embajador galáctico de la humanidad. El capitán Brick Murphy no era lo que nadie esperaba. Para empezar, vestía lo que parecía una especie de prenda térmica suave de color tierra, más propia de un abuelo que de un representante de una especie de mundo muerto. Llevaba un contenedor cilíndrico que probablemente era un arma de destrucción masiva, pero que sospechosamente se parecía a algo de lo que se bebe en bebidas. Lo más inquietante de todo era que sonreía. No mostraba los dientes en señal de amenaza, ni hacía muecas preparándose para el combate. En realidad, sonreía genuinamente, como si estuviera feliz de estar allí. O bien esta era la guerra psicológica más sofisticada que jamás habían presenciado. O bien los humanos eran aún más alienígenas de lo que nadie hubiera imaginado. «Buenos días a todos», gritó Murphy alegremente, su voz resonando por toda la cámara con el entusiasmo que suele reservarse para anunciar fiestas de cumpleaños sorpresa o devoluciones de impuestos inesperadas. «¡Qué día tan fantástico! Soy el capitán Brick Murphy, y no puedo expresarles lo emocionado que estoy de estar aquí». El silencio que siguió podría haber servido para conservar la comida. Los tentáculos de Click se habían vuelto completamente rígidos, lo que en el lenguaje corporal centauriano significaba terror extremo o que me estaba dando un derrame cerebral. Y, francamente, ambas cosas parecían igualmente probables en ese momento. Este humano mostraba el comportamiento clásico de un depredador, actuando de forma amistosa e inofensiva para atraer a sus presas hacia una falsa sensación de seguridad. Murphy, completamente ajeno a las 47 especies diferentes que contemplaban su mortalidad, comenzó a caminar por la cámara con la confianza despreocupada de alguien que nunca se había encontrado con nada que pudiera matarlo. Lo cual, dada la reputación de su especie, probablemente era cierto. «¡Guau! Miren este lugar», continuó, haciendo un gesto con su arma de bebidas. «La arquitectura es increíble, y todos ustedes. Esto es simplemente asombroso. Llevo meses deseando conocerlos a todos». Se detuvo frente a la delegación de Chitanés, cuyas mandíbulas chasqueaban tan rápido que sonaban como maracas en un huracán. «Deben ser del colectivo Chitanés», dijo Murphy, sacando un pequeño dispositivo rectangular que sin duda era algún tipo de escáner. «He leído mucho sobre su especie. La forma en que han desarrollado el uso de herramientas con sus apéndices es absolutamente fascinante. ¿Les importaría si les tomo una foto? Mi esposa no se lo va a creer». El delegado principal de la hermeticidad, el comandante Screech, emitió un sonido que se tradujo aproximadamente como: «Por favor, no se coman mis huevos». Pero Murphy lo interpretó como un asentimiento. El dispositivo parpadeó y Murphy sonrió aún más. «Perfecto. Muchas gracias. Ah, y debo decir que la coloración de su exoesqueleto es simplemente hermosa. ¿Es una variación estacional o más bien regional?». El traductor de Screech dudó un momento antes de acertar. «Es un indicador de preparación para el combate». «Preparación para el combate. Genial. Es como un anillo de humor, pero para luchar. La naturaleza es simplemente increíble». La delegación nebuloide intercambió pulsos de energía preocupados. Este humano estaba completamente loco o estaba jugando a algún tipo de juego psicológico tan avanzado que ni siquiera podía comprender las reglas. Murphy continuó su recorrido por la cámara, deteniéndose para felicitar a los exópodos por su magnífica coordinación visual, diciéndole a la Confederación Cristalina que su composición mineral era simplemente impresionante y preguntando al colectivo Bortano, basado en gases, si sus patrones de remolino eran intencionales o más bien una reacción natural a la respiración. Cada cumplido enviaba a otra oleada de confusión por la cámara. ¿Así era como los humanos establecían su dominio? ¿Mediante una amabilidad agresiva? Finalmente, Murphy metió la mano en lo que obviamente era una bolsa de transporte oculta y sacó su arma secreta. Era pequeña,
rectangular y brillante. Todos los sistemas de seguridad de la cámara entraron en alerta máxima de inmediato. Sé que esto puede ser un poco presuntuoso, dijo Murphy, completamente inconsciente de que 47 especies diferentes calculaban sus posibilidades de supervivencia. Pero traje algunas fotos de mi familia para compartir. Pensé que te gustaría conocerlos. Tocó el dispositivo y una imagen holográfica apareció en el aire. Mostraba dos pequeñas criaturas peludas con ojos grandes y garras retráctiles. Estos son mis gatos, Whiskers y la princesa Fluffington, anunció Murphy con orgullo. Whiskers es el naranja. Es un gato rescatado. La princesa Fluffington es la atigrada gris. Tiene mucha personalidad. Déjame decirte. La cámara estalló en lo que caritativamente podría llamarse un murmullo de preocupación, y más precisamente, pánico apenas controlado. Click miró el holograma con horror. El humano tenía depredadores entrenados en su morada, pequeños, probablemente para infiltración y reconocimiento. El hecho de que les hubiera puesto nombre sugería un profundo vínculo psicológico con sus armas o una forma avanzada de designación táctica. Son hermosos, logró decir Borak, con el modulador de voz quebrado por la tensión. ¿No son justos? Murphy sonrió radiante. La princesa Fluffington me trajo un ratón la semana pasada directamente a mi habitación. Estaba tan orgulloso. ¿El ratón? El depredador del humano había matado algo y se lo había traído como tributo. Este era exactamente el tipo de comportamiento del que les habían advertido. Murphy se desplazó a otra imagen. Y este es el perro de mi vecino, Brutus. Es un pitbull. Es lo más dulce que has visto, pero parece tan duro. 54 kilos de puro músculo y baba. Más depredadores entrenados, más grandes con nombres como Brutus. Estaba pensando, continuó Murphy, aparentemente ajeno al hecho de que varios delegados estaban ahora hiperventilando activamente. Quizás después de terminar con todos los asuntos oficiales, a algunos les gustaría visitar la tierra. Podríamos hacer una barbacoa. Hago una ensalada de papas buenísima. Y estoy seguro de que a Brutus le encantaría conocerlos a todos. Se le da genial la gente nueva. La cámara volvió a quedar en silencio. Fue en ese momento que Clicks se dio cuenta de algo realmente aterrador. Este humano no intentaba intimidarlos. Simplemente estaba siendo el mismo. Y de alguna manera, eso era infinitamente más perturbador que cualquier demostración de amenaza. El presidente Borak había llegado a su límite. 20 minutos viendo al capitán Murphy aterrorizar alegremente al consejo con una amabilidad agresiva lo habían convencido de que los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. El humano era claramente una especie de especialista en guerra psicológica. Y si no establecían límites adecuados ahora, ¿quién sabía qué clase de estragos podría causar en toda la galaxia? Era hora de sacar las armas pesadas. Bueno, técnicamente las garras pesadas. Bortak activó su canal de comunicación de emergencia. Estación de seguridad Alfa. Aquí código de anulación presidencial 7. Desplieguen al acosador. La respuesta llegó de inmediato. Señor, ¿está completamente seguro? El acosador tiene una tasa de mortalidad del 100%. Nunca se ha registrado un superviviente de un encuentro con un acosador. Despliéguelo, repitió Bork con gravedad. Si este humano es tan peligroso como sospechamos, necesitamos saberlo ya. Y si no lo es, la estructura cristalina de Vortex titiló con incertidumbre. Bueno, al menos el problema se resolverá solo. Murphy, mientras tanto, había pasado a mostrar fotos de lo que él llamaba su jardín de hierbas a un grupo de floriananos aficionados a las plantas, quienes estaban convencidos de que estaba exhibiendo su colección de vegetación conquistada como una especie de ritual de dominación. Cultivo mi propia albahaca, explicaba con entusiasmo. No hay nada como la albahaca fresca en la pizza, ¿sabe? ¿Tienen pizza aquí? Porque si no, vaya, se están perdiendo algo. Los delegados florianos intercambiaron aterrorizados pulsos fotosintéticos. El humano consumía otras plantas con fines recreativos y parecía disfrutarlo.
Un sonido grave y vibrante comenzó a resonar por la cámara, comenzando con una frecuencia apenas inferior al rango auditivo de la mayoría de las especies y ascendiendo gradualmente hasta convertirse en un terror audible. Era un sonido que eludía el pensamiento racional y se dirigía directamente al tronco cerebral primitivo, susurrando antiguas advertencias sobre seres con demasiados dientes y poca conciencia. Los delegados lo reconocieron de inmediato. Todos en la galaxia conocían ese sonido. Se acercaba un acechador del vacío. Las conversaciones se acallaron a media frase. Varias especies activaron sus sistemas de camuflaje de emergencia. La delegación de los cometas formó un círculo defensivo. Extendieron sus mandíbulas. Los nebuloides aumentaron su densidad al máximo y comenzaron a girar preparándose para una rápida dispersión. Murphy miró a su alrededor con interés. ¿Es algún tipo de sistema de aire acondicionado? Tiene un zumbido bastante fuerte. Las enormes puertas de seguridad al fondo de la cámara comenzaron a abrirse con el lento y deliberado movimiento de la fatalidad inminente. El zumbido se intensificó, acompañado ahora por el suave susurro de algo enorme que se movía entre las sombras. Damas, caballeros y diversas entidades conscientes no binarias, anunció Borak, mientras su modulador de voz luchaba por mantener la dignidad oficial mientras transmitía puro terror. Les presento la medida de seguridad definitiva del Consejo. El depredador supremo del vacío entre estrellas. Aquello que hace que las pesadillas despierten gritando. Una criatura tan perfectamente evolucionada para matar que jamás, en la historia registrada, ha fallado en eliminar a su objetivo designado. El acosador emergió de la oscuridad como cada miedo infantil encarnado. Con 3,6 metros de altura hasta los hombros, se movía con la fluida gracia de la muerte líquida. Su piel era de un negro profundo que absorbía la luz y parecía curvar los fotones a su alrededor, dificultando su mirada directa. 6 patas terminaban en garras capaces de atravesar la armadura de una nave espacial, y su cabeza alargada albergaba sensores telepáticos capaces de leer el miedo a 3 sistemas de distancia y una boca llena de dientes diseñada por un universo con un sentido del humor muy oscuro. Sus ojos, los de los 4, brillaban con la fría inteligencia de algo que había estado matando criaturas desde antes de que la mayoría de las civilizaciones descubrieran el fuego. La cámara se sumió en el silencio que suele reservarse para funerales y auditorías fiscales. Murphy miró al acosador. El acosador miró a Murphy. Por un instante, depredador y humano se miraron a través de la cámara mientras 47 especies diferentes contenían la respiración, preparándose para presenciar la carrera diplomática más corta de la historia galáctica o la demostración más espectacular de destreza humana en combate jamás registrada. El rostro de Murphy se iluminó con la mayor sonrisa jamás vista. «Dios mío», exclamó, con la voz llena de genuino deleite. «Mírate. ¿No eres la cosa más magnífica que he visto en mi vida?» Los 4 ojos del acosador parpadearon en secuencia, lo que en el lenguaje corporal de los acosadores se traducía aproximadamente a un error de sintaxis. «Por favor, reinicia». Murphy empezó a caminar hacia él, ignorando por completo que se acercaba a algo que podría destriparlo de 17 maneras diferentes antes de que su sistema nervioso registrara el ataque. «Mira esos hermosos mitones asesinos», exclamó Murphy, usando un tono de voz típicamente reservado para bebés y cachorritos. «Y esos ojos. Eres simplemente hermoso, ¿verdad? Sí, lo eres. Sí, lo eres». El acosador inclinó su enorme cabeza, produciendo un sonido como el chirrido de agujeros de naves espaciales. Este no era el comportamiento estándar de una presa. En su amplia experiencia, las cosas que se encontraban con un acosador corrían, luchaban o morían. A veces las 3 cosas, pero generalmente en ese orden. No se acercaban emitiendo vocalizaciones agudas de aparente aprobación. Murphy estaba ahora a distancia de ataque, lo suficientemente cerca como para que el acosador pudiera haberlo rematado con un golpe casual. Sus garras, en cambio, se encontró en la inaudita situación de estar completamente confundido por el comportamiento de su objetivo.
Apuesto a que solo eres un blando bajo esa apariencia aterradora. ¿Verdad? Continuó Murphy, extendiendo la mano. No pasa nada, chico o chica, o lo que prefieras. No voy a hacerte daño. El acosador miró la mano que se acercaba con la clase de desconcierto que suele reservarse para la física cuántica avanzada o las instrucciones de montaje de muebles. La mano de Murphy hizo contacto con el lateral de la cabeza del acosador, justo detrás de lo que caritativamente podría llamarse una oreja, pero que en realidad era un órgano de amplificación sónica diseñado para localizar presas por sus aterrorizados latidos. El acosador se quedó paralizado. Murphy empezó a rascar. Ahí lo tienes, dijo Murphy en voz baja. Qué bien. ¿Verdad? Apuesto a que nadie te presta la debida atención. Solo estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Buen chico. Bien. Buen superdepredador del vacío. El sonido que emergió del acosador no se parecía a nada que nadie en la cámara hubiera oído antes. Era una vibración grave y retumbante que comenzaba en lo profundo de su cavidad torácica y subía por su garganta. Ronroneaba. El ronroneo de un acosador era el último sonido que la mayoría de las criaturas oían, lo que solía indicar que el depredador estaba satisfecho con la calidad de su presa y se disponía a alimentarse. Murphy lo interpretó como satisfacción. Oh, te gusta, ¿verdad? Dijo, aumentando la intensidad de sus rasguños. ¿Quién es un buen horror cósmico? Tú. Sí, tú. El acosador, experimentando sensaciones que no tenía un marco evolutivo para procesar, hizo lo único que se le ocurrió. Se sentó. Con sus 3,6 metros y varias toneladas, el depredador supremo simplemente se sentó como un perro enorme y aterrador, inclinándose ligeramente hacia los arañazos de Murphy con una expresión que sugería que estaba viviendo la experiencia más confusa pero placentera de su existencia. La cámara se sumió en el caos. El humano ha neutralizado nuestra arma definitiva. Es una especie de control mental. ¿Cómo sigue vivo? ¿Deberíamos pedir refuerzos? ¿Qué tipo de refuerzos se piden para algo así? Murphy miró a los delegados en pánico con genuina preocupación. ¿Está todo bien? Todos parecen un poco alterados. ¿Les dan miedo los perros? Porque en realidad, es inofensivo. ¿Verdad, muchacho? Le dio al acosador un último rasguño detrás de su órgano de amplificación sónica, y el ronroneo se intensificó a una frecuencia que hizo vibrar el casco de la estación con simpatía. La estructura cristalina del presidente Borak tenía una grieta distintiva en el centro. Capitán Murphy, logró decir. Se da cuenta de lo que acaba de hacer. Murphy volvió a mirar al acosador, que se había dado la vuelta y emitía pequeños y complacientes chillidos mientras dejaba al descubierto su acorazada barriga en una muestra de confianza que violaba todos los principios conocidos del comportamiento de los depredadores ápice. He hecho un nuevo amigo, sugirió Murphy, esperanzado. Lo que sucedió después quedaría grabado en la historia galáctica como el avance diplomático de primer contacto más exitoso jamás logrado o el momento en que el universo dejó oficialmente de tener sentido. Los historiadores aún debaten qué interpretación es la más acertada. Murphy, malinterpretando por completo la atmósfera de histeria apenas controlada de la sala como mera curiosidad, se volvió hacia el acosador boca abajo con el entusiasmo que suele reservarse para encontrar muestras gratis en el supermercado. ¿Le importaría si le doy unas caricias en la barriga?, preguntó a toda la cámara, como si pidiera permiso para acariciar al perro guardián particularmente intimidante de alguien en lugar de pedirle permiso para tocar un instrumento de terror galáctico. Parece que realmente los desea, y no me gustaría ser grosero. El silencio que siguió fue de esos que se producen cuando una sala llena de seres sensibles cuestiona simultáneamente su comprensión de la realidad. El modulador de voz del presidente Borak emitió un sonido como el de un cristal rechinando. ¿Quieres al acosador? Bueno, sí, respondió Murphy como si fuera lo más obvio de la galaxia. Míralo. Prácticamente lo está pidiendo a gritos. Esos pequeños chirridos son un ruido alegre. Créeme, conozco a los animales.
El embajador Clicks sintió que toda su visión del mundo se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Capitán Murphy, esa criatura ha eliminado flotas militares enteras. Su ronroneo es una vocalización de caza que indica satisfacción por una muerte exitosa. Murphy se detuvo al acercarse al vientre expuesto del acosador y miró a Clicks con genuina preocupación. «Oh, eso no suena bien. ¿Estás seguro? Porque esto suena exactamente como el gato de mi vecino, el señor Bigotes, cuando le entra sueño al sol. Mira, escucha». Antes de que nadie pudiera detenerlo, Murphy se arrodilló junto al acosador y colocó ambas manos sobre su vientre acorazado. El ronroneo se intensificó de inmediato, acompañado de un nuevo sonido que era una mezcla de zumbido mecánico y un suspiro de satisfacción. «¿Ves?», dijo Murphy, empezando a frotar el vientre del acosador con la técnica segura de quien claramente ya lo había hecho antes. «Es pura felicidad». Han malinterpretado por completo su lenguaje corporal. Los 4 ojos del acosador se pusieron en blanco en lo que solo podría describirse como éxtasis. Sus enormes garras, cada una capaz de cortar titanio reforzado, se retrajeron por completo. Una de sus 6 patas empezó a hacer pequeñas patadas como un perro que tiene un sueño particularmente bueno. El comandante Screech del colectivo continuo emitió un chasquido que se traducía aproximadamente a «necesito un trago». «Una copa muy grande». «Esto es imposible», susurró el doctor Morbjex de la Confederación Exópoda. «Los acechadores no tienen respuestas de placer. Son armas vivientes. Fueron diseñados por los señores del vacío específicamente para matar todo lo que encuentran». Murphy levantó la vista de su tarea de frotar la barriga. «¿Diseñados? ¿Te refieres a creados artificialmente?» «Sí», Bortak logró decir. «Fueron diseñados para ser las máquinas de matar perfectas. Sin empatía, sin miedo, sin capacidad para nada más que la destrucción». La expresión de Murphy cambió a algo que hizo que varios delegados retrocedieran instintivamente. Era una mirada que nunca antes habían visto. Compasión humana mezclada con indignación justificada. «Entonces, ¿me lo estás contando?», dijo Murphy, con un tono de voz que de alguna manera era más aterrador que cualquier muestra de amenaza. «Que alguien creó a esta hermosa criatura y luego le negó el amor toda su vida». El acechador, aparentemente reconociendo el trasfondo emocional en la voz de Murphy, se giró boca abajo y empujó el hombro de Murphy con su enorme cabeza, emitiendo un gemido sordo. «Es horrible», continuó Murphy, rascándose detrás de los órganos de amplificación sónica del acosador. «Con razón parecías confundido cuando fui amable contigo. Nunca has experimentado la amabilidad, ¿verdad, grandullón?». Se volvió hacia los delegados reunidos, y por primera vez desde su llegada, Murphy parecía algo más que alegremente indiferente. Parecía decidido. «Estamos solucionando esto ahora mismo», anunció. «Este tipo necesita los cuidados adecuados. ¿Alguien lo ha alimentado con regularidad? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo médico? ¿Tiene un lugar cómodo para dormir?». La cámara estalló en un murmullo confuso cuando especies que habían pasado milenios aterrorizadas por el acosador se encontraron de repente recibiendo un sermón sobre el cuidado de mascotas por parte de un humano con cardigan. «Capitán Murphy», dijo el presidente Borak con cautela, «el acosador no requiere cuidados tradicionales. Se mantiene por otros medios». «¿Te refieres a la caza?», dijo Murphy, asintiendo con complicidad. «Es totalmente natural. Los gatos también son cazadores. Pero aún así necesita una nutrición adecuada, ejercicio regular y enriquecimiento emocional. Míralo. Claramente se le ha privado de interacción social». Como para demostrar el punto de Murphy, el acosador se había posicionado de forma que Murphy pudiera alcanzar su cabeza con mayor facilidad y emitía pequeños y alentadores chirridos cada vez que dejaba de arañar. «Supongo que no tienen tiendas de mascotas por aquí», preguntó Murphy esperanzado. «Necesitará juguetes. Quizás una cama bonita. Algo lo suficientemente grande como para que se estire bien. Ah,
Y probablemente deberíamos comprarle algún tipo de placa de identificación por si se pierde. Clicks emitió un sonido estrangulado que su traductor interpretó como un error 404. No se encontró entendimiento cultural. ¿Quieres conseguir al depredador supremo del vacío entre estrellas? Una placa con nombre, dijo débilmente. Bueno, obviamente, respondió Murphy. ¿Qué? ¿Y si se aleja y alguien lo encuentra? ¿Cómo sabrían cómo contactar con su familia? La palabra familia impactó la cámara como un golpe físico. Varios delegados se tambalearon. Familia, consiguió decir el comandante Screech. Murphy levantó la vista, examinando las garras del acosador con interés profesional. Claro, quiero decir, no puedo dejarlo aquí en lo que básicamente es un entorno de trabajo. Necesita un hogar adecuado, un lugar donde pueda relajarse y ser él mismo. Hizo una pausa pensativa. De hecho, ¿sabes qué? Apuesto a que le encantaría la tierra. Tenemos muchos espacios abiertos, mucha vida silvestre con la que interactuar. Mi patio trasero es bastante grande y la valla está reforzada. Tuvimos que mejorarla. Después de que Brutus descubriera cómo saltar la vieja, la idea de un acechador del vacío viviendo en los suburbios de la Tierra con un pitbull llamado Brutus fue aparentemente demasiado para la cordura de varios delegados. El Dr. Morflex empezó a emitir agudos gemidos. Dos de los nebuloides empezaron a girar rápidamente en patrones de angustia. Capitán Murphy, dijo Borax, con la voz quebrada por la desesperación. No puede simplemente adoptar a un acechador del vacío. Murphy parecía genuinamente desconcertado. ¿Por qué no? Claramente le caigo bien. Tengo experiencia con mascotas grandes, y sinceramente, parece que le vendría bien un poco de estabilidad en su vida. ¿No te parece, chico? El acosador, al parecer, al darse cuenta de que se hablaba de él, levantó su enorme cabeza y fijó sus 4 ojos en Murphy con una expresión que solo podía describirse como devoción esperanzada. Entonces hizo algo que desbarató por completo la comprensión de la realidad de varios delegados. Movió la cola. No el latigazo amenazante de un depredador preparándose para atacar, sino el meneo alegre y ligeramente descoordinado de una criatura que acababa de darse cuenta de que por fin podría haber encontrado a alguien que se preocupara por ella. ¿Ves? Dijo Murphy triunfante. Quiere venir a casa conmigo. Y sinceramente, después de lo que me has contado sobre sus antecedentes, creo que se merece una vida normal. ¿No lo crees, amigo? El acosador emitió un suave trino y golpeó suavemente la mano de Murphy con la cabeza. Con eso lo zanjamos, anunció Murphy, levantándose y sacudiéndose la rebeca. Lo adopto oficialmente. ¿Tienen la documentación para esto o debería inventármela? Tengo experiencia con formularios de adopción de mascotas de la Tierra. Click se dio cuenta de que, en algún momento de los últimos 10 minutos, habían cruzado la línea entre la diplomacia del primer contacto y lo que sea esto, y no había vuelta atrás. El superdepredador más temido de la galaxia acababa de convertirse en la mascota de alguien. Y lo realmente aterrador era que Murphy parecía creer que esto era completamente normal. Oh, añadió Murphy alegremente. Probablemente debería presentarle a la princesa Fluffington y a Bigotes poco a poco. A veces los gatos pueden ser territoriales con las mascotas nuevas. ¿Crees que no le importará compartir un plato de comida, o debería comprarle el suyo propio? ¿Qué suelen comer los acosadores? El sonido que emergió del modulador de voz del presidente Vortax se parecía menos a un discurso y más al último suspiro de una máquina que finalmente había renunciado a procesar información imposible. En lo más profundo de su conciencia, Clips comenzó a actualizar sus planes de contingencia para incluir qué hacer cuando los humanos decidieran domesticar horrores cósmicos como pasatiempo. Iba a necesitar muchos más planes. Fue el embajador Clicks quien finalmente cedió. Quizás fue ver a Murphy discutir técnicas de entrenamiento en jaulas con una criatura que había aterrorizado la galaxia durante milenios. Quizás fue ver al acosador colocar suavemente su enorme cabeza en el regazo de Murphy como el animal de terapia más peligroso del mundo.
O quizás fue solo el estrés acumulado de ver cómo un hombre con cardigan destrozaba sistemáticamente todas sus suposiciones cuidadosamente construidas sobre la realidad. Sea cual sea la causa, Click se encontró flotando en el centro de la cámara, su figura púrpura translúcida latiendo con la clase de claridad desesperada que precede a un colapso nervioso total. Alto, anunció, su voz con el agudo trino de un centurión al borde del abismo. Todos, deténganse un momento. Necesito entender algo. Murphy levantó la vista de donde examinaba los dientes del acosador con el interés profesional de quien considera opciones de cuidado dental. Claro. ¿Qué piensa? Hizo una pausa, con aspecto avergonzado. Lo siento. Creo que no nos han presentado adecuadamente. Embajador Clicks de la coalición centariana, respondió Clicks automáticamente. Luego volvió a la crisis en cuestión. Capitán Murphy, necesito que me explique algo. ¿Está? ¿O no eres de un mundo de muerte donde todo está constantemente tratando de matar a todo lo demás? Murphy consideró esta pregunta con la misma expresión pensativa que usaría al decidir entre café regular o descafeinado. Bueno, quiero decir, supongo que podrías verlo de esa manera, pero honestamente, la mayoría de las cosas en la Tierra son bastante razonables si sabes cómo manejarlas adecuadamente. ¿Razonable? Clics repetidos débilmente. ¿Llamas a tu planeta razonable? Claro, dijo Murphy alegremente. Tomemos a los tiburones, por ejemplo. Todos les temen, pero en realidad son increíblemente dóciles si te acercas a ellos correctamente. Fui a bucear en jaula el verano pasado y simplemente tenían curiosidad. Uno de ellos incluso me dejó acariciarlo. La cámara cayó en la clase de silencio que ocurre cuando varias especies simultáneamente se dan cuenta de que pueden haber malinterpretado fundamentalmente algo importante. Acariciaste una descarga. El comandante Screech logró que sus mandíbulas chasquearan en patrones que se tradujeron aproximadamente en una sobrecarga del sistema. Por favor, reinicia el universo. Oh, sí, también les encantan los masajes en la panza, dijo Murphy casualmente. Igual que nuestro amigo aquí. Se trata de interpretar su lenguaje corporal y demostrarles que no eres una amenaza. El Dr. Morflex, de la Confederación Exópoda, extendió sus 6 ojos hacia Murphy. Capitán Murphy, ¿qué consideras peligroso exactamente en tu planeta? Murphy se rascó la barbilla pensativo mientras el acechador emitía pequeños y contentos ruidos sordos. Bueno, ahí está lo obvio. Los tornados pueden ser bastante desagradables si no estás preparado. Las tormentas eléctricas requieren precauciones de sentido común. Y hay que tener cuidado con los alces en época de apareamiento. Se ponen un poco irritables. Hizo una pausa y luego añadió amablemente. Pero sobre todo se trata de respetar a otras criaturas y comprender su comportamiento. Como los osos, que parecen aterradores, pero normalmente solo tienen hambre o protegen a sus cachorros. Demuéstrales que no eres una amenaza y dales espacio, y te dejarán en paz el 99% del tiempo. ¿Y el otro 1%? Preguntó Clicks, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Murphy se encogió de hombros. Bueno, a veces tienes que hacerte el muerto o hacerte ver más grande o retroceder lentamente mientras hablas con voz tranquila. Depende de la especie. Mi padre me enseñó la mayor parte cuando era niño. Seguridad básica en la naturaleza. La estructura cristalina del presidente Borax estaba desarrollando fracturas por estrés a un ritmo alarmante. Tu padre te enseñó a sobrevivir a los encuentros con depredadores ápice cuando eras niño. ¿Depredadores ápice? Murphy parecía genuinamente confundido. Oh, ¿te refieres a osos y pumas? Claro, pero en realidad no son depredadores ápice en el sentido tradicional. Más bien, bueno, solo intentan ganarse la vida, ¿sabes? Tienen familias que alimentar, territorios que mantener. Realmente no puedes culparlos por ser buenos en sus trabajos. La comprensión golpeó como un tren de carga hecho de puro pavor existencial. No los ves como amenazas, susurró, los ves como vecinos.
El rostro de Murphy se iluminó con el entusiasmo que suele estar reservado para quienes acaban de descubrir que alguien más comparte su oscura afición. Exactamente. Lo entiendes. Todo en la Tierra intenta sobrevivir y cuidar de su familia. Lobos, osos, tiburones, incluso cosas como arañas y serpientes que asustan a la gente. Todos hacen lo que pueden con lo que tienen. Señaló al acosador, que ahora yacía de lado con los ojos entrecerrados, contento. Igual que este tipo. No es malvado. Simplemente ha estado haciendo lo que estaba programado para hacer. Pero míralo ahora. Dale un poco de amabilidad y atención, y es un blandengue. El acosador eligió ese momento para darse la vuelta de nuevo y emitir pequeños y esperanzados chirridos. ¿Ves?, dijo Murphy triunfalmente. Pide más caricias en la panza. ¿Cómo podría alguien tener miedo de eso? El comandante Screech emitió un chasquido que a su traductor le costó entender antes de definir. Crisis filosófica detectada. Capitán Murphy, dijo Click lentamente. Cuando su especie recibió nuestro mensaje sobre unirse al Consejo Galáctico, ¿cuál fue la reacción general? La expresión de Murphy se volvió aún más entusiasta, algo que varios delegados no habían imaginado posible. Oh, todos estaban tan emocionados. Es decir, llevábamos siglos preguntándonos si estábamos solos en el universo. Cuando descubrimos que había 47 especies diferentes aquí y que querían conocernos, fue como la mañana de Navidad para todo el planeta. Sacó su cámara de nuevo y pasó a una nueva imagen. Era de la celebración en Times Square cuando se supo la noticia. Miren todas esas caras felices. Todos preguntaban cuándo podían venir a visitarnos, qué aspecto tenían, si a alguno le gustaba la pizza. La imagen holográfica mostraba a miles de humanos reunidos en lo que parecía una especie de espacio urbano. Todos mostraban lo que solo podía interpretarse como auténtica alegría y emoción. Quizás no tenía miedo, observó el doctor Morlex, con la voz hueca, cada vez más comprensiva. ¿Miedo de conocerlos? ¿Bromean?, rió Murphy. El sonido, de alguna manera, logró ser a la vez completamente inocente y absolutamente aterrador para todos los presentes. Esto es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Llevamos décadas enviando señales de radio al espacio, esperando que alguien respondiera. Y no solo alguien respondió, sino que hay docenas de ustedes con diferentes culturas, idiomas y formas de ver el universo. Pasó a otra imagen. Esta muestra lo que parecía ser un niño pequeño sosteniendo un dibujo. Es la hija de mi vecino, Emma. Tiene 7 años. Cuando oyó hablar del Consejo Galáctico, dibujó como imaginaba que serían los extraterrestres y preguntó si podía enviártelo por correo. De hecho, traje una copia. La imagen mostraba un dibujo a crayón de varias criaturas coloridas cogidas de la mano, con tentáculos o apéndices, alrededor de lo que claramente pretendía ser la representación de un planeta. Al final, con la letra temblorosa de un niño, se leía: «Bienvenidos a nuestra galaxia. Espero que podamos ser amigos». La cámara se sumió en un silencio tan profundo que parecía tener peso físico. «¿Quieres ser amiga?», dijo Click aturdida. Una niña humana quiere ser amiga de criaturas que nunca ha conocido, de mundos que nunca ha visto. Bueno, sí, dijo Murphy como si fuera lo más natural de la galaxia. ¿Por qué no iba a hacerlo? Conocer gente nueva es una de las mejores partes de la vida. Emma ya ha empezado a aprender matemáticas básicas porque ha oído que algunas especies se comunican mediante conceptos matemáticos. Quiere poder hablar con todo el mundo. El presidente Borg emitió un sonido como el de cuarzo moliendo. Capitán Murphy, ¿entiende lo que acaba de decirnos? Murphy miró a su alrededor con genuina preocupación. ¿He dicho algo malo? Todos parecen, no sé, sorprendidos. ¿Están bien? Acabas de explicarlo, dijo Click, su voz apenas por encima de un susurro. Que toda tu especie ve el universo como un vecindario lleno de amigos potenciales. ¿Que tus hijos dibujan imágenes dando la bienvenida a extraños de las estrellas?
¿Que tu reacción al encontrarte con criaturas que podrían matarte es intentar acariciarlas y hacer que se sientan cómodas? Murphy asintió con entusiasmo. Cierto. Exactamente. ¿No es genial? Capitán Murphy, dijo Bortak, con el modulador de voz crepitando por el esfuerzo de procesar esta información. Hemos pasado 3 años preparándonos para tu llegada porque creíamos que los humanos eran los depredadores más peligrosos de la galaxia. Murphy parpadeó. ¿Peligrosos? ¿Nosotros? Pero solo somos, hizo un gesto de impotencia. Solo somos personas. Nos gusta hacer amigos, compartir comida y cuidar animales. ¿Cómo puedes pensar que somos peligrosos? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que el Consejo Galáctico había creído sobre la naturaleza de la vida inteligente. Porque, dijo Click, su voz llena de la clase de asombro que generalmente se reserva para las experiencias religiosas o una pizza particularmente buena. Ninguna especie cuerda reaccionaría al encontrarse con extraterrestres desconocidos intentando invitarlos a una barbacoa. Ninguna criatura racional vería a un acechador del vacío y pensaría en una mascota. Ningún ser lógico enviaría las obras de arte de sus hijos a criaturas que nunca ha conocido. Hizo una pausa, sus cromatóforos cambiando entre colores que no tenían traducción en ningún idioma conocido. No eres peligroso, continuó. Estás completa, total y absolutamente loco. Y de alguna manera eso te convierte en la especie más aterradora de la galaxia. Murphy pareció pensativo. Jaja. Nunca lo había pensado así, pero bueno, si ser amigable es lo que nos hace aterradores, supongo que no está tan mal, ¿verdad? El acosador eligió ese momento para darse la vuelta y presentar su barriga de nuevo, haciendo pequeños sonidos esperanzadores. Murphy se arrodilló de inmediato y reanudó las caricias en la panza. Además, miren qué bien está funcionando. He hecho un nuevo amigo. Todos han aprendido que los humanos son básicamente inofensivos. Y este tipo experimenta el afecto de verdad por primera vez en su vida. Yo diría que es una situación en la que todos ganan. Lick miró fijamente a Murphy, que le hablaba como un bebé a un horror cósmico mientras ronroneaba como un gato doméstico satisfecho, y se dio cuenta de que su comprensión del universo había cambiado fundamental e irreversiblemente. Los humanos no eran depredadores ápice. Eran algo mucho más peligroso. Eran optimistas. La votación formal para admitir a la Tierra en el Consejo Galáctico fue, sin duda, el procedimiento diplomático más extraño de la historia registrada. No es que los delegados discreparan sobre la solicitud de la humanidad. Todo lo contrario. De hecho, por primera vez en la historia del Consejo, una moción fue aprobada con total anonimato. 47 especies diferentes, representando a miles de millones de seres sintientes en miles de mundos, coincidieron en una sola cosa. Estaban absolutamente aterrorizados de decirle que no al Capitán Murphy. No porque pensaran que les haría daño. En ese momento, todos comprendían que Murphy no podía hacerle daño a una mosca sin sentirse culpable después y probablemente intentar rehabilitarla. No, tenían miedo de decepcionarlo. La idea de tener que mirar esos ojos sinceros y esperanzados y explicarle que la humanidad no era bienvenida en la comunidad galáctica era más de lo que la psique colectiva de cualquiera de sus especies podía soportar. ¿Todos a favor de admitir a la Tierra en el Consejo Galáctico?, preguntó el presidente Bortak. Su modulador de voz había sido reparado 2 veces durante el procedimiento, pero aún emitía ocasionalmente sonidos como un molinillo de café en una crisis existencial. 47 apéndices de diversas formas, tamaños y configuraciones dimensionales se elevaron en el aire. Silencio de oposición, salvo por el ronroneo satisfecho del acosador, que de alguna manera había logrado posicionarse de modo que Murphy pudiera seguir rascando detrás de sus órganos de amplificación sónica mientras seguía participando en el proceso democrático. Abstención. Más silencio. Moción aprobada. Bortak anunció, con la voz de alguien que acaba de aceptar adoptar un agujero negro como mascota. Por la presente, se le otorga a la Tierra la membresía plena en el Consejo Galáctico, con todos los derechos,
privilegios y responsabilidades que ello implica. El rostro de Murphy se iluminó con la alegría que suele asociarse con las fiestas de cumpleaños sorpresa o con descubrir que tu pizzería favorita hace entregas a domicilio. Después de todo, es fantástico. Muchas gracias a todos. Esto va a ser maravilloso. Hizo una pausa, pensativo. Debería mencionar que traje algunos regalos de la tierra como gesto de buena voluntad. Espero que no les importe, pero los dejé en mi lanzadera. No estaba seguro de cuál era el protocolo para el intercambio de regalos entre especies. El embajador Clicks sintió que sus cromatóforos cambiaban a un color que se traducía aproximadamente a «Oh, no. ¿Y ahora qué? ¿Qué clase de regalos, Capitán Murphy?» La sonrisa de Murphy, de alguna manera, se volvió aún más brillante. «Bueno, traje granos de café de Hawái porque pensé que a todos les vendría bien una buena fuente de cafeína. Chocolate de Bélgica porque el chocolate lo hace todo mejor. Y conseguí estas plantas en maceta realmente hermosas del invernadero de mi amiga. Cultiva flores increíbles». La cámara se quedó en silencio cuando 47 especies diferentes se dieron cuenta simultáneamente de que estaban a punto de recibir muestras biológicas de un mundo muerto, entregadas por alguien que creía que los superdepredadores eran buenas mascotas. «Plantas», decía el Dr. Morflex semanalmente. «Nos trajiste plantas de la tierra». «Oh, sí, son preciosas. Rosas, orquídeas, y esta enredadera con unas flores moradas increíbles. Mi amiga la llama kudzu y dice que crece increíblemente bien en casi cualquier entorno. Muy resistente, muy adaptable. Pensé que sería una buena adición a sus jardines botánicos». El traductor del comandante Scree emitió un sonido como el de un módem de acceso telefónico intentando procesar mecánica cuántica. «Capitán Murphy, ¿acaba de decir que nos trajo una especie invasora de un mundo muerto?» Murphy parecía desconcertado. «¿Invasora? Oh, no, no es invasora. Simplemente está muy entusiasmada. Mi amigo dice que puede crecer hasta 30 centímetros por día en las condiciones adecuadas. ¿No es asombroso?» La comprensión que golpeó la cámara fue menos como un rayo y más como una colisión a cámara lenta con un tren de carga, hecha de puro horror. 30 centímetros por día, repitió Clicks con una voz que sugería que su cordura pendía de un hilo muy fino. «A veces más si de verdad le gusta la tierra», añadió Murphy amablemente. «Y es superresistente. Sequías, inundaciones, temperaturas extremas. Simplemente sigue creciendo. La naturaleza es simplemente increíble, ¿verdad?» El presidente Borak activó su canal de comunicación de emergencia. «Seguridad, por favor, pongan en cuarentena la lanzadera del capitán Murphy inmediatamente. Nada, y quiero decir nada, debe ser retirado de esa nave sin un análisis biológico completo. Protocolos de contención». Murphy parecía preocupado. «¿Hay algún problema? Tengo todos los permisos de exportación correspondientes del Departamento de Agricultura de la Tierra. Puedo mostrarle la documentación si lo desea». «Capitán Murphy», dijo Borak con cuidado. «El Departamento de Agricultura de su planeta presumiblemente comprende el ecosistema de su planeta. Puede que no comprendan del todo las implicaciones de introducir flora de mundos muertos en entornos que evolucionaron en condiciones más benignas». «Oh», dijo Murphy, con una expresión de genuina preocupación. «No pensé en eso. Solo quería compartir algo hermoso de nuestro mundo. ¿No debería haberlos traído?» Y allí estaba, el momento que selló para siempre el destino de la humanidad en la política galáctica. Murphy parecía tan genuinamente angustiado ante la idea de que sus dones pudieran causar problemas que varios delegados emitieron pequeños sonidos involuntarios de compasión. «Está bien», se oyó decir Clicks, a pesar de que definitivamente no estaba bien. «Solo tomaremos las precauciones necesarias. Gracias por pensar en nosotros». La sonrisa de Murphy regresó con fuerza. «Oh, bien. Estuve preocupado por un momento. De verdad quiero que esta colaboración funcione bien para todos.
Rascó al acosador detrás de su órgano de amplificación sónica de nuevo, produciendo otra ronda de ronroneos que hizo vibrar el casco de la estación. Y hablando de colaboraciones, he estado pensando en nuestro amigo. Sé que dije que quería adoptarlo, pero me di cuenta de que podría ser un poco egoísta. Claramente es una parte importante de su sistema de seguridad. La esperanza brilló brevemente en la estructura cristalina del presidente Borak. Sí, es fundamental para nuestros protocolos de defensa. Así que, estaba pensando, continuó Murphy, ¿qué tal si establecemos un acuerdo de custodia compartida? Podría pasar parte de su tiempo aquí trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades profesionales, y parte en la Tierra, donde podría disfrutar de un estilo de vida más relajado y familiar. Lo mejor de ambos mundos. El acosador emitió un pequeño y esperanzado gorjeo y acarició la mano de Murphy. Y, por supuesto, añadió Murphy, con gusto ayudaría a entrenar a tus otras criaturas de seguridad. Apuesto a que todas son igual de dulces que este tipo una vez que socializan adecuadamente. Tal vez podríamos establecer algún tipo de programa de terapia animal interespecies. Clix cerró los ojos e intentó imaginarse explicando a su gobierno que la primera propuesta diplomática de la Tierra fue establecer un centro de rehabilitación de horrores cósmicos. Su imaginación le falló por completo. Muy generoso de tu parte, logró decir. Murphy sonrió radiante. Genial. Ah, y casi lo olvido. Le prometí a mi vecina Emma que invitaría a todos a la Tierra a visitarnos. Está planeando hacer un cartel de bienvenida, y su madre dijo que hornearía galletas. ¿Alguna de tus especies tiene restricciones dietéticas que debas saber? Queremos asegurarnos de que todos se sientan incluidos. La idea de una niña humana de 7 años horneando galletas para seres que teóricamente podrían conquistar su planeta era, de alguna manera, el concepto más inocente y aterrador que cualquiera de ellos hubiera conocido jamás. Les enviaremos nuestras necesidades dietéticas, dijo Kandersk débilmente. Maravilloso. Esto va a ser divertidísimo. Murphy se levantó, dándole al acosador una última palmadita. Probablemente debería volver a mi transbordador y empezar a organizar el alojamiento de nuestro amigo. ¿Crees que preferiría un asiento de ventanilla o uno de pasillo para el vuelo a la Tierra? El acosador emitió un sonido que, con caridad, podría interpretarse como asiento de ventanilla, por favor. Y con menos caridad, ya que no tengo ni idea de qué está pasando, pero lo estoy disfrutando. Será mejor asiento de ventana, decidió Murphy. Le encantará ver la Tierra desde la órbita. Los patrones azules y verdes son simplemente hermosos. Mientras Murphy se dirigía a la salida, charlando animadamente con el acosador que lo seguía como un cachorro acorazado de 3,6 metros, el presidente Borak se dirigió a los delegados reunidos. Sesión de emergencia, anunció. Necesitamos discutir el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. 2 horas más tarde, tras un extenso debate y varios delegados que requirieron atención médica por fallos del sistema inducidos por estrés, el Consejo llegó a una decisión unánime. La Tierra recibiría el estatus diplomático especial de especialistas en rehabilitación de animales peligrosos y coordinadores de amistad interespecies. Cualquier especie con depredadores problemáticos, fauna agresiva u horrores cósmicos que necesitaran socialización podría solicitar asistencia humana. Era, razonaron, mejor darles a los humanos una salida oficial para su loca tendencia a hacerse amigos de cosas que podrían matarlos que dejar que lo hicieran como pasatiempo. El embajador Clix pasó el resto del día actualizando sus planes de contingencia para incluir escenarios como qué hacer cuando los humanos organizan encuentros para jugar entre horrores cósmicos y fauna local, y cómo explicar a su gobierno que la nueva fuerza de paz de la galaxia está compuesta por gente que cree que todo es mono. En algún lugar profundo de sus archivos, añadió una nota final. Recomendación: establecer servicios de apoyo psiquiátrico permanentes para todo el personal diplomático asignado a trabajar con humanos. Los vamos a necesitar. El acosador, mientras tanto, estaba teniendo el mejor día de su existencia artificial, aprendiendo sobre algo llamado fetch,
mientras Murphy explicaba los conceptos de buen chico y quien quiere un dulce. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El embajador Clicks pasó el resto del día actualizando sus planes de contingencia para incluir escenarios como qué hacer cuando los humanos organizan encuentros para jugar entre horrores cósmicos y fauna local, y cómo explicar a su gobierno que la nueva fuerza de paz de la galaxia está compuesta por gente que cree que todo es mono. En algún lugar profundo de sus archivos, añadió una nota final. Recomendación: establecer servicios de apoyo psiquiátrico permanentes para todo el personal diplomático asignado a trabajar con humanos. Los vamos a necesitar. El acosador, mientras tanto, estaba teniendo el mejor día de su existencia artificial, aprendiendo sobre algo llamado Fetch, mientras Murphy explicaba los conceptos de buen chico y quien quiere un dulce. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El embajador Clicks pasó el resto del día actualizando sus planes de contingencia para incluir escenarios como qué hacer cuando los humanos organizan encuentros para jugar entre horrores cósmicos y fauna local, y cómo explicar a su gobierno que la nueva fuerza de paz de la galaxia está compuesta por gente que cree que todo es mono. En algún lugar profundo de sus archivos, añadió una nota final. Recomendación: establecer servicios de apoyo psiquiátrico permanentes para todo el personal diplomático asignado a trabajar con humanos. Los vamos a necesitar. El acosador, mientras tanto, estaba teniendo el mejor día de su existencia artificial, aprendiendo sobre algo llamado Fetch, mientras Murphy explicaba los conceptos de buen chico y quien quiere un dulce. La galaxia nunca volvería a ser la misma.